Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a Julián y al comité organizador por invitarme. En este caso... disculpa, ¿el pasador está acá? Perfecto. En este caso, mi ponencia es acerca de BIM desde el futuro hasta hoy. Me gustaría invitarlos o llevarlos en realidad a 20 años un poco más adelante acerca de cómo vamos a estar viendo el futuro del trabajo, porque básicamente si bien hablamos de metodologías de la construcción, hablamos en sí de trabajo. Cada uno de nosotros tiene un trabajo en respecto a esto, profesional, digamos. Y bueno, me gustaría llevarlos un poquito al futuro, a lo que nos va a tocar acerca del trabajo, y luego volverlos a traer al presente, digamos, acerca de lo que podemos encontrar. Todo esto referido, en este caso mi experiencia es muy cerrada en el sentido de los software de Autodesk, particularmente lo que es Revit, Navisworks y demás. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto. Hoy Julián me presentó, soy ingeniero civil, vengo de Córdoba, Argentina, y bueno, mi actividad principal es básicamente la implementación de BIM en empresas, el desarrollo de software y la capacitación. Ahora bien, me gustaría hacerle un par de preguntas para conocerlos. Sé que hemos estado ya con muchos hablando un poquito por los pasillos. ¿Cuántos de los presentes son estudiantes de arquitectura, de ingeniería? ¿Estudiantes? Bien, ok, perfecto. Los baby beamers, ¿sí? Según Fernando. Bien, ¿cuántos son arquitectos? ¿Sí? ¿Profesionales? Bien, genial, varios. ¿Y cuántos son ingenieros? ¿Sí? Bien, estamos parejos, perfecto. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta el ajedrez? ¿O saben jugar ajedrez? Bien. Genial, perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora por qué, digamos, ¿no? Resulta que cuando hablamos del futuro del trabajo, de manera, digamos, así social, encontramos una imagen como esta. O sea, no hay una certeza acerca de lo que va a venir en el futuro. Sabemos, los que estamos en este congreso, de que hablamos siempre de digitalización, de automatización, de prefabricación, pero concretamente lo que es el futuro avanza tan rápido que no tenemos certeza exactamente de dónde vamos a estar trabajando o qué vamos a estar haciendo dentro de los próximos 10 o 20 años, ¿sí? Entonces, bueno, mi idea es traerles un poquito 3 temas. En la primera parte vamos a hablar acerca de Santiago Bilinkis, la inteligencia artificial y los centauros. Santiago Bilinkis es una persona de Argentina. Ahora vamos a ver un poquito quién es. Luego me gustaría presentarles el trabajo de Mary L. Gray, digamos el trabajo fantasma. Y por último vamos a volver un poquito al presente con Revit y la automatización, ¿sí? Comenzamos un poquito con lo que es Santiago Bilinkis. Santiago Bilinkis es un emprendedor, es escritor y es tecnólogo de Argentina, y él justamente habla en sus charlas acerca de la inteligencia artificial y trae un concepto que se llama centauros. ¿Se escucha bien? Sí. Resulta que en el año 96, digamos, el hombre se enfrenta por primera vez de manera seria contra la computadora, contra una inteligencia artificial. En este caso es Garry Kasparov. ¿Se escucha bien? Sí, está. Versus Deep Blue. Deep Blue era una supercomputadora de IBM. No es casual esto, porque resulta que IBM estaba ya en una época donde sus acciones estaban bajando y deciden de pronto montar un show mediático y tratar de lograr ganarle al campeón, digamos, del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, en un match, digamos, en este caso profesional, ¿no? Resulta que, bueno, esa es una foto del 97, pero en el 96, que fue el primer encuentro, Garry Kasparov, digamos, en ese sentido le gana justamente a Deep Blue. Entonces, bueno, resulta que no fue la primera vez que Garry Kasparov se enfrentaba a una computadora. De hecho, se enfrentó a muchas computadoras en el tiempo y ya conocía un poco la forma en la que trabajan los algoritmos y demás, digamos, ¿no? En el 97, el equipo de IBM vuelve a la carga otra vez, digamos, con una mejora de lo que era Deep Blue, básicamente. Y bueno, en este sentido, bueno, ya ahí directamente Garry Kasparov perdió, por muy poco, perdió 3,5 a 2,5, digamos. Y entonces, de hecho, fue muy controversial porque de pronto Garry Kasparov digamos, acusó a IBM de que en realidad detrás de su supuesta inteligencia artificial había personas tomando unas decisiones. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué persona en el mundo podía tomar una mejor decisión que Garry Kasparov, que era el campeón mundial, ¿no? Pero bueno, resulta que él se enojó mucho, pidió los registros de la computadora para ver las movidas, y resulta que, bueno, ahí fue una cosa muy rara porque IBM desmanteló la computadora con la excusa de llevarlo a un museo. Ellos ya habían cumplido su meta, que era básicamente ganar el match, y bueno, sus acciones subieron, digamos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, digamos, entendimos que la inteligencia artificial o las computadoras de pronto podían empezar a superar al hombre, en este caso, por ejemplo, en los juegos, digamos, ¿no?
Resulta que bueno, la comunidad del ajedrez ya sabía que esto iba a pasar porque de hecho las computadoras eran cada vez mejores y tenían bases de datos cada vez más grandes. Lo que no estaban seguros es acerca de otro juego que se llama Go, que es un juego, digamos, de la China, que tiene como 2500 años, y es un juego que se considera unas 100 veces más complejo que ajedrez, digamos, y tiene millones y millones mucho más de variantes. El ajedrez ya está muy estudiado, hay muchas bases de datos. Resulta que el juego del Go, que ahí tenemos una imagen, digamos, bueno, en realidad la cantidad de variantes que uno tiene para jugar este juego se dice que son casi el número de átomos del universo, ¿no? En el caso de que conociéramos el número de átomos del universo, sería por ahí. Entonces, bueno, todos los expertos decían que la inteligencia artificial no lograría superar al campeón mundial de Go, por lo menos en los próximos 20 o 40 años, digamos, como que faltaba mucho todavía para que eso sucediera. Hasta el año 2016, digamos, donde Google, en un proyecto de Google, que es DeepMind, desarrolló AlphaGo, que es una computadora que de pronto le ganó, en este caso, a Lee Sedol, que era el campeón mundial de Go del mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, pasó algo raro, y es que resulta que en este caso no fue como Garry Kasparov, que le ganó por poco, le ganó por una partida, sino que lo destrozó directamente a Lee Sedol, ¿sí? De hecho, primero había jugado en contra de el campeón de europeo, que era creo que nivel 2, que tienen como danes, como si fuera el karate, digamos. Y el campeón mundial Lee Sedol es nivel 9. Y cuando Lee Sedol vio las partidas con las cuales AlphaGo jugó contra el campeón europeo, dijo, está a otro nivel, o sea, yo estoy a otro nivel muy superior, digamos, y lo voy a derrotar 5-0 a la inteligencia artificial. Resulta que en esos 4 meses que hubo en el medio de un match y otro, la gente de AlphaGo mejoró muchísimo el algoritmo, digamos. Además de que resulta que si bien la Deep Blue era una computadora que estaba programada exclusivamente para jugar al ajedrez, AlphaGo no. AlphaGo es una inteligencia artificial basada en redes neuronales a la cual se le enseñó a jugar al Go. Se le mostraron miles y miles de partidas de principiantes, digamos, de Go. El sistema aprendió a jugar relativamente bien al Go y después se la puso a enfrentarse a sí misma a millones de matches, digamos, ¿no? Y ahí mejoró muchísimo porque es como que por cada match que jugaba contra sí misma, mejoraba cada vez más, digamos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de pronto estamos hablando de computadoras que no se programan, sino que se educan, ¿sí? Entonces tenemos un gran problema porque si se puede enseñar a una computadora o una inteligencia artificial a jugar al Go, se le puede enseñar a hacer cualquier cosa, ¿sí? De hecho, actualmente vamos a ver en las noticias que hay muchos usos de estas inteligencias artificiales que están en campos que de pronto creíamos que era imposible, como por ejemplo el periodístico. Hay muchas notas que uno lee de medios, de pronto de noticias, que están escritas por una inteligencia artificial y uno no se da cuenta, ¿sí? Son casi iguales o mejores que las escritas por humanos. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos un problema porque básicamente se plantea una disrupción acerca de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? La analogía que hace un poquito Santiago a mí me gusta mucho. Vamos a suponer que yo recibo un WhatsApp a la tarde y me dicen de pronto que he sido seleccionado para participar de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Entonces, bueno, me toca entrenar, obviamente, porque no estoy en estado. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué disciplina? Porque resulta que además recibo un segundo mensaje donde me dicen que la disciplina se va a decidir 5 minutos antes del evento y va a ser por sorteo al azar, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y en qué me preparo? Digamos, en salto, en correr, digamos, en arquería, en levantamiento de pesas, ¿en qué entreno, digamos, no? Eso es lo que nos enfrentamos actualmente. Como no conocemos cómo va a ser el futuro, la pregunta es de qué manera nos vamos a preparar para ese futuro que ni siquiera sabemos cómo va a ser. Entonces aparece el tema de las habilidades horizontales, o sea, resulta que lo más conveniente en este punto es de pronto dedicarme a entrenar habilidades transversales, como por ejemplo la concentración, la elongación, la resistencia, que de pronto me permitan a mí adaptarme rápidamente y lograr no pasar tanta vergüenza en ciertas disciplinas, digamos, ¿no? Pero es un poco lo que se está planteando acerca de esto. Resulta que en el año 2006, Kasparov cuando perdió contra Deep Blue desapareció de la escena mundial. Era una persona muy pública y bueno, se enojó muchísimo y desapareció hasta 10 años después, en el 2006, donde trajo un concepto nuevo que es el Advanced Chess o el ajedrez centauro, donde él descubrió una cosa muy importante que
humano contra computadora le gana la computadora, pero humano y computadora contra computadora le gana el equipo de humano-computadora. Entonces empezó a plantear, digamos, justamente encuentros de ajedrez donde el ajedrecista, junto con su inteligencia artificial o su software, digamos, se enfrentan y en realidad el que toma la decisión siempre es el ajedrecista, digamos, apoyado en la información que toma, digamos, directamente de, en este caso, el software, ¿no? Esto nos permite entender de pronto de que el futuro, bueno, va a ser un poco así. Nos vamos a tener que hacer equipo con la computadora y ahí aparece el concepto de Centauro de Santiago, que es fantástico, donde nos va a tocar justamente encontrar nuevas habilidades que nos permitan trabajar en equipo para poder ganarle justamente a la computadora en sí, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema y es que normalmente en la actualidad todos los estudios que se están haciendo revelan que seguramente en los próximos 10 años o 15, imagínense, bueno, acá esto justo del auditorio está muy homogéneo, pero vamos a suponer que yo tomo la mitad del auditorio y de la parte izquierda, yo les digo que dentro de 10 o 15 años no van a tener trabajo, ¿sí? Ustedes no van a trabajar más y ustedes sí, ¿sí? Porque resulta que se estaban dando cuenta de que con el advenimiento de estas inteligencias vamos a necesitar el 50% de la fuerza laboral, ¿sí? Eso un poco lo plantean los grandes tecnólogos como justamente Elon Musk y otros líderes más. Y tenemos dos escenarios. Digamos, puede pasar que de pronto diga, bueno, es fantástico, porque entonces cada uno, en vez de trabajar 8 horas al día, puede trabajar 4 y seríamos todos felices. El otro escenario es, bueno, seguimos trabajando 8 horas, pero somos la mitad. Y seguramente por una cuestión económica se imaginarán cuál va a ser el escenario, ¿no? Seguramente la mitad de nosotros vamos a estar trabajando igual que ahora, con la mitad de la necesidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, si bien parece un escenario bastante feo, bastante negativo, les voy a traer, es un escenario, ¿no? Un escenario posible, debe haber muchos seguramente. Les voy a presentar el trabajo de Mary L. Gray. Mary es investigadora de Microsoft, digamos, y bueno, y es también profesora universitaria. Y ella, trabajando para Microsoft, hizo una tesis que publicó un libro que se llama Trabajo Fantasma, donde ella descubrió que de pronto hay una plataforma, ahora seguramente hay muchas más, que se llama en este caso Amazon Mechanical Turk, donde uno tiene acceso a una fuerza laboral, uno puede contratar mano de obra global en el mundo, on demand, digamos, en la necesidad que la necesite, las 24 horas del día, todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces se dio cuenta de que este servicio, Amazon Mechanical Turk, era utilizado por las grandes empresas, como por ejemplo Microsoft, Google, Facebook, Twitter, etcétera, porque básicamente es una plataforma que permita que vos contrates cualquier cosa. Normalmente los usos más comunes es la de entrenar sistemas de aprendizaje y automáticos, digamos, y bueno, en este caso, o el etiquetado, por ejemplo, de el reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ella plantea que, bueno, hay un montón de personas en el mundo que están trabajando desde su casa, son anónimos, no se sabe quiénes son, no se sabe cuánto cobran, normalmente son trabajos, digamos, que son mal pagos, no tienen cobertura social, nadie los defiende, digamos, y bueno, y normalmente se está proyectando que para 2023 solamente el mercado de etiquetado, ¿sí? Relacionado con inteligencia artificial va a suponer $1.000 millones. Es decir, imagínense entrar a esta plataforma, yo no tengo mucho conocimiento de nada, me dan un paquete de 20.000 imágenes y me dicen, bueno, clasifica perro, gato, hombre, y bueno, es una cosa muy tediosa, no hace falta formación y obviamente es bastante mal pago, ¿no? Entonces este es el otro escenario donde de pronto no voy a ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino que voy a estar alimentando su aprendizaje con un trabajo que ella le llama súper precario. Ella dice actualmente en Silicon Valley se están preparando los trabajos súper precarios del futuro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí digamos, ella también plantea la paradoja, hay una paradoja de la automatización, que básicamente dice que cuando una persona o una empresa quiere automatizar un proceso, hacerlo completamente automático, genera nuevas tareas para los humanos, ¿sí? Ella le llama la paradoja de la última milla de la automatización. Dice, cuando vos querés automatizar un proceso, llegás al 95% y el último 5% es trabajo para humanos. Etiquetar elementos, determinar cosas, jugar partidas para que se alimente Go, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poquito los dos escenarios que vamos a ver en el futuro.
Hablando un poco de esto, me gustaría volver un poquito al presente, digamos, y hablar acerca de, en este caso, bueno, yo trabajo mucho con Revit y la automatización. Un poco Fernando comentaba este tema de cómo, digamos, Revit tiene una API abierta y se puede programar, etcétera. Lo vamos a estar viendo por este lado. Hay un corto en YouTube, bueno, en realidad en redes sociales y en YouTube, digamos, que se llama Code Stars, digamos, donde aparecen los principales, digamos, dueños de las empresas que hoy en día están dominando todo. Por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook, Drew Houston, el creador de Dropbox, o bueno, por ejemplo, Jack Dorsey, que es el creador de Twitter, y ellos comentan en este video, digamos, cómo su vida y su trabajo cambió a partir de aprender a justamente escribir código de programación, o sea, aprender a programar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si bien puede ser una cosa que uno piensa, bueno, pero no, programar no es para todos, es una cosa compleja, etcétera, ellos comentan un proyecto que, digamos, que es bastante nuevo, llamado Scratch Studio, donde básicamente permiten que los niños muy pequeños programen sus propios juegos, ¿sí? En lo que se llama un entorno de programación visual. Entonces, la programación, digamos, no tiene por qué el punto de partida ser escribir código, sino que básicamente hay muchas herramientas a partir de las cuales yo puedo mover unas cajitas, cambiar unos valores y ver rápidamente lo que está pasando, por ejemplo, con un niño en un juego, digamos, ¿no? En ese sentido, aparece, por ejemplo, Dynamo Beam, y acaba de desaparecer. Vamos a ver. Bueno, esa no le gustó, pero básicamente decía Dynamo Beam, ¿sí? Que básicamente es un plugin de Revit, digamos, que permite hacer programación visual. No es nuevo, digamos, para mí esto es una opinión personal, es una copia de Grasshopper de Rhino. Ayer vimos unos trabajos de Grasshopper en unas ponencias, digamos. Pero bueno, básicamente la diferencia que hay con Grasshopper de Rhino es que Dynamo es open source, o sea, no tiene dueño, su código uno lo puede modificar y la comunidad está expandiendo, digamos, el software, en este caso, o el plugin, con nuevas soluciones. Básicamente se trata de unas cajitas que se llaman nodos, que se van conectando con alambres y van formando lo que se denominan algoritmos o soluciones, digamos, que permiten hacer, por ejemplo, geometría muy compleja o automatizar tareas que de pronto son que de pronto el software no tiene los comandos para hacerlo, ¿no? Ahí hay un ejemplo, de pronto hay otros ejemplos, etcétera, ¿no? Pero claro, este es como el camino de entrada. Si uno quiere entrar en la automatización en este caso, por ejemplo, de Revit, de lo que es sistema BIM, pensando en que los modelos ya de pronto ya pasamos el estadio de la creación de los modelos, queremos más, queremos mejorar, un buen punto de entrada es Dynamo porque de pronto es programación visual, no hace falta que yo escriba código, solamente es un poco enlazar y entender un poco el uso de los nodos, ¿sí? Pero bueno, cuando uno quiere avanzar mucho más y quiere hacer soluciones complejas como esa, resulta que las cajitas que vienen por defecto ya no alcanzan y nos tenemos que meter en programación. Uno puede crear su propia cajita, por así decirlo, que son procesos, y entramos, por ejemplo, a programar en un lenguaje que es Python, por así decirlo, y caemos entonces en lo que comentaba un poco Fernando, que era la API, la API del software, que básicamente es una puerta que nos deja el programador para que nosotros podamos entrar y podamos mejorar el software, agregarle funciones que no tiene, o de pronto encadenar comandos que de pronto los tengo muy separados y los quiero hacer, no sé, 50 o 1000 veces, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá sí termino justamente programando con código, pero es muy natural, digamos, pasar, digamos, en este caso de la programación visual con Dynamo, a meterse un poquito en lo que es código de Python y terminar cayendo, por ejemplo, en la programación en este caso de la API de Revit, digamos, ¿no? Insisto, este tema no es para todos, o sea, no todos tenemos, digamos, predisposición a programar, pero de pronto, digo, no hace falta que todos sepamos programar, pero sí de pronto si tengo una empresa y de pronto quiero automatizar mis procesos, quizás sea conveniente contratar un talento que tenga esta capacidad justamente de automatizar, en este caso, la herramienta, digamos, ¿no? O crear, en este caso, procesos nuevos. La pregunta, bueno, ¿por qué desarrollaríamos una add-in para Revit, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué no esperar justamente que el software traiga las herramientas que necesito? Bueno, justamente porque al dejar abierta la API del software, en este caso, digo, no conozco cómo es la decisión empresarial de Autodesk, pero básicamente el software como que se relaja, dice, bueno, ya está, no lo voy a desarrollar más porque
te doy la puerta de entrada para que vos hagas tus propias automatizaciones y se ha creado un marketplace, digamos, se ha creado un App Store, se llama, como un poco lo que tenemos en los celulares, donde uno puede entrar y bajarse un montón de estas add-ins, un montón de estos desarrollos. Muchos son gratuitos, otros son de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces permite que de pronto las empresas que tienen necesidades muy particulares encuentren de pronto algún desarrollador o algo que esté desarrollado que solucione su problema, ¿sí? Básicamente todo lo que vamos a hacer con estas add-ins va a ser mejorar procesos, ¿sí? Porque hacemos cosas repetidas o encontramos una solución única que de pronto no la tiene la herramienta por defecto, ¿sí? Así que bueno, para terminar me gustaría en todo caso... Yo les comentaba que hago desarrollo de software. En realidad, desarrollo add-in solamente, no es desarrollo de software en sí. No me voy a comparar ni siquiera con Presto. Creo que estoy digamos, en su zapato y mucho menos. Pero básicamente tengo unas add-in públicas que se las pueden descargar, que son gratuitas, que me gustaría en todo caso que las prueben y me puedan dar un poco de su feedback. Una, por ejemplo, es para creación de tablas. En Revit hay que crear muchas tablas para hacer cómputo. Y bueno, esta add-in básicamente lo que hace es, de un tirón, busca todos los elementos del modelo, crea las tablas pertinentes y bueno, y ya está, digamos, ¿no? Y después se pueden exportar Excel, digamos, ¿no? Por ejemplo. Otra add-in es un poco cuantificaciones express, que básicamente, bueno, si bien, por ejemplo, Costed estaba en la parte de presupuesto, planificación y construcción, en este caso esta add-in es solamente la parte de cómputo, exclusivamente cómputo. Bueno, básicamente busca lo mismo, es computar automáticamente el modelo de una forma muy simple y bastante express, y tiene unos módulos para además hacer análisis de costos y demás dentro de cada ítem. Así este es un poco, yo tengo dos hijas, digamos, 2 niñas, y este es como mi tercer hijo por el tiempo que me llevó de desarrollo y por la pasión que le dediqué, digamos, ¿no? Y bueno, y por último les dejo lo que se llama benchmark para Revit, que esto es interesante porque si queremos saber si mi computadora es buena o es mala para correr el software, básicamente esta add-in lo que hace es correr una serie de test, digamos, va a modelar automáticamente, va a poner parámetros, va a crear láminas y al final me va a dar una puntuación, una marca que se va a compartir en una base de datos digamos, en Internet y voy a poder ver después, digamos, la marca de todos los usuarios que corrieron la add-in y voy a poder detectar justamente cuáles son las computadoras o las configuraciones de gráficos, CPU y RAM que dan la mejor puntuación, digamos, para cada versión de Revit, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta podría ser una buena herramienta para tomar una decisión de compra, por ejemplo, de un equipo para Revit, ¿no? Así que bueno, en ese sentido espero que las disfruten. Como conclusión de la charla, un poco es entender que si bien podemos pensar que el futuro es bastante incierto, tenemos algunas nociones de lo que va a estar pasando. El mejor escenario que podemos contemplar es justamente el trabajo en equipo con la inteligencia artificial o con los software. Ojalá sea programando para poder controlarlos y si no, en todo caso, poder entenderlos mejor o tener a la persona el talento adecuado en la empresa para poder hacerlo. Y bueno, y que en todo caso, si quieren aprender o introducirse en la parte de programación, lo pueden hacer a través de la programación visual, por ejemplo, o en este caso escribiendo códigos para las add-ins, ¿sí? Muchas gracias a todos.